el día del Señor en la nueva alianza. Gracias por mirar este video. Continuamos en este canal compartiendo de este autor y de este libro la historia y la santificación del domingo, lo que es el sábado en la antigua alianza o anterior a eso, lo que era el día del Señor en los orígenes, en la creación, en el principio, y lo que fue luego en la antigua alianza y lo que es ahora el día del Señor en la nueva alianza, puesto que con Cristo se ha inaugurado una nueva alianza. Dios y el hombre están ahora en una situación nueva porque Cristo ha introducido una novedad. Romano Guardini nos ilustra a través de este libro de contenido rico, hermoso, bello y edificante para nuestra vida. Y dice así Romano Guardini: ¿cómo aparece luego el día del Señor en la ordenación cristiana? Se lo pregunta. El Hijo del Padre Eterno se ha hecho hombre, obedeciendo a su voluntad en todo semejante a nosotros. Ha asumido el mundo en su existencia. Sin pecado, él mismo se ha puesto en la situación que viene del pecado y la ha atravesado sufriéndola. Desde esta existencia ha amado al Padre con amor perfecto y con eso ha vuelto a orientar hacia Dios el mundo, que según la idea de San Agustín, se precipita a la nada. Apartándose de Dios, lo que ha ocurrido así en el espíritu, en el corazón, en el amor de Jesús, era la redención en la esencia, dada con la propia existencia del Dios hombre. Por el contrario, la forma histórica que había de encontrar la redención dependía de cómo recibieran los hombres el mensaje de Dios. Conforme a su conducta, aceptaría él la voluntad del Padre. Entonces, lo primero es que empieza Guardini en este párrafo haciéndose una pregunta. ¿Qué aparece luego? ¿Cómo aparece luego el día del Señor en la ordenación cristiana? Entonces ya estamos con esta pregunta dentro del marco de lo cristiano, dentro de este espacio que nos es común, donde ya no estamos hablando del Antiguo Testamento, sino de lo que más tocante nos es, de lo que es nuestro por una pertenencia que hemos logrado tener a raíz del bautizo. Por el bautizo hemos venido a ser cristianos. Y la pregunta, vuelvo a leerla, dice: ¿cómo aparece luego el día del Señor en la ordenación cristiana? La cosmovisión cristiana. Y entonces Guardini dice: el Hijo del Padre Eterno se ha hecho hombre, obedeciendo a su voluntad. Y esto que dice de Cristo es vinculante a todos los que nos llamamos y somos cristianos. Lo que Guardini dice de Cristo: el Hijo del Padre Eterno se ha hecho hombre, obedeciendo a su voluntad en todo semejante a nosotros, nos vincula directamente con el misterio de Cristo. Y es de aquí de donde parte la ordenación cristiana. Esto está subrayado y lo voy a leer porque es muy importante. Ha asumido el mundo en su existencia. Sin pecado, él mismo se ha puesto en la situación que viene del pecado y la ha atravesado sufriéndola. Desde esta existencia ha amado al Padre con amor perfecto y con eso ha vuelto a orientar hacia Dios el mundo, que según la idea de San Agustín, se precipita a la nada, apartándose de Dios. Lo que ha ocurrido así en el espíritu, en el corazón, en el amor de Jesús, era la redención en la esencia, dada con la propia existencia del Dios hombre. Por el contrario, la forma histórica que había de encontrar la redención
dependía de cómo recibieran los hombres el mensaje de Dios. Conforme a su conducta, aceptaría él la voluntad del Padre. Esto último es muy importante. Por el contrario, la forma histórica que había de encontrar la redención dependía de cómo recibieran los hombres el mensaje de Dios. Es decir, que el plan de Dios, la encarnación de Jesucristo entre nosotros, merecía, y Jesús es el testimonio de ello, que los hombres la recibieran y que la recibieran de la mejor manera. Lo merecía ser recibido de la mejor manera. El Hijo del Padre Eterno, el que había creado todas las cosas, el que llamó todas las cosas a la existencia, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, la forma histórica que había de encontrar la redención dependía de cómo recibieran los hombres el mensaje de Dios. Y eso que se dice tácitamente sobre Cristo se vincula también a nosotros, puesto que todavía el cristianismo está en cómo los cristianos, puesto que nosotros seguimos después de bautizados recibiendo la palabra de Dios, y cómo el mundo a través de los cristianos sigue recibiendo la palabra de Dios. ¿Cómo la acoge? ¿La acoge como el pueblo judío, condenando, crucificando una vez más a Cristo? ¿O la acoge vivenciándola como Cristo hasta la muerte? Y no hemos de decir una muerte de cruz, pues no hemos y ya no estamos en esas circunstancias, pero sí hasta la muerte como una generalidad en la cual ya el aspecto particular de cómo muera cada uno tendría su importancia individual. ¿Nosotros dónde estamos? Entonces continúa Guardini en lo que sería el segundo párrafo. Jesús no hizo nada por influenciar su toma de posición. Nada que se saliera de la pura manifestación de la verdad de Dios, de la evidenciación de su amor, de la irradiación de su santidad. Nada de violencia, de exceso de persuasión, de táctica o de astucia. Se mantuvo dispuesto para todo lo que le saliera al paso, según el acontecer de la hora. Lo que llegó fue el rechazo de los hombres. Entonces, el párrafo anterior terminaba con un sombreado. Conforme a su conducta, aceptaría él la voluntad del Padre. Conforme a la conducta de los que habían los que estaban necesitados de la salvación, como ellos actuaran con Cristo, actuaría también Cristo hacia el Padre, recibiendo esa redención. Ellos actuaron mal, no lo recibieron, lo crucificaron y Jesús lo aceptó como la voluntad del Padre. Y este párrafo también termina con esto. Lo que llegó fue el rechazo de los hombres. La última oración del párrafo primero, conforme a su conducta, aceptaría él la voluntad del Padre. La última oración del segundo párrafo dice, lo que llegó fue el rechazo de los hombres. Pasamos así al tercer párrafo. El pueblo de la alianza hubiera debido recibirle, entonces la redención se habría desarrollado en la fe y el amor de los hombres. Entonces, esto está sombreado. El pueblo de la alianza hubiera debido recibirle. Entonces, la redención se habría desarrollado en la fe y el amor de los hombres. Significaría juzgar muy mezquinamente lo que ha representado el infinito sufrimiento interior de Jesús al atravesar viviendo el mundo desgajado de Dios, si se pretendiera decir que eso no hubiera sido bastante para expiar la culpa del mundo. Pero los hombres no lo recibieron al Redentor. Le rehusaron la fe. Se volvieron contra él. Y él aceptó el destino que de ello se derivaba. Así murió él, y su muerte se convirtió en la forma definitiva en que se cumplió la redención. Luego
fue puesto en la tumba, pero en el tercer día, el día después del Sabbat de Pascua, se levantó de entre los muertos. Entonces el hermano Guardini va avanzando y nos va haciendo una especie de recuento de esto con lo que terminábamos el segundo párrafo. Lo que llegó fue el rechazo de los hombres. Y Cristo asumió ese rechazo de los hombres como la voluntad del Padre, que era la expresión la idea con la que se terminaba el primer párrafo. Y así entonces termina este párrafo, este tercer párrafo, con estos sombreados. Así murió él, y su muerte se convirtió en la forma definitiva en que se cumplió la redención. Luego fue puesto en la tumba, pero en el tercer día, el día después del Sabbat de Pascua, se levantó de entre los muertos. Vamos avanzando, puesto que el que no fue recibido y antes fue rechazado, y no un rechazo del que le da la espalda, del que ignora, del que simplemente se cierra, sino del que arremete contra el rechazado, de aquel que dice, como el profeta Jeremías, acechemos al justo porque nos incomoda su proceder. Eso fue lo que hicieron. Y les incomodaba tanto a Cristo que Cristo murió con una muerte de cruz. Continúa así Guardini. Cristo ha fundado la nueva existencia. Muy importante. Cristo ha fundado la nueva existencia. Con él empieza el existir cristiano. Muy importante. Con él empieza el existir cristiano. Este consiste en participar en su relación con el Padre, en colaborar con la realización de su reconocimiento, de su amor y de su obediencia mediante la gracia. Es decir, estas dos primeras expresiones son muy importantes. Cristo ha fundado la nueva existencia. Con él empieza el existir cristiano. Y entonces Guardini hace un desarrollo de esto que dice para nuestra mayor comprensión, lo hace más explícito. Este consiste en participar en su relación con el Padre, en colaborar en la realización de su reconocimiento, de su amor y de su obediencia mediante la gracia. De Cristo nosotros hemos empezado a participar de una relación con el Padre, en colaborar en la realización de su reconocimiento, el reconocimiento del Padre, de su amor y de su obediencia mediante la gracia. Así está fundada, así está fundamentada. Esos son los pilares de la nueva existencia. Y entonces la nueva existencia que puede parecer muy, puede aplicarse a cualquier cosa, se hace más clara a nuestra comprensión cuando dice, con él empieza el existir cristiano. La nueva existencia es en Guardini, en esta expresión, y es para nosotros el existir cristiano. Por eso Guardini precisa, después de esta generalización, de esto más general, ha fundado la nueva existencia, con él empieza el existir cristiano. Y pasamos así a lo que sería el quinto párrafo. La acción redentora de Cristo encuentra su monumento conmemorativo en la estructura de la semana. Muy importante. Si nos vamos a los primeros videos que hemos empezado tratando sobre este libro, vimos que la semana se explica con el ritmo del pasar del sol, de la luna, de todo el movimiento cósmico, de la ordenación que los hombres hemos creado de la semana, según la entendemos, según la vemos. Y entonces en el párrafo sexto dice, la acción redentora de Cristo encuentra su monumento conmemorativo en la estructura de la semana. Durante mucho tiempo continuó en vigencia el sábado como día de descanso.
Pero a su lado aparece como primer día después del sábado, aquel día que se celebra la memoria de la resurrección. Luego se reúnen ambos significados. Surge el día del Señor, Dominica, del Redentor entronizado, tal como hoy lo conocemos, el primer día de la semana cristiana, tras el cual los demás encuentran como segundo, tercero, cuarto y etc. Volvemos sobre este párrafo sexto, muy rico y con una expresión también, aunque condensada, llena de historia. La acción redentora de Cristo encuentra su monumento conmemorativo en la estructura de la semana. Es decir, el monumento a la resurrección o al resucitado encuentra su expresión en un día de la semana. Ese es el domingo. Por eso el domingo tiene esta centralidad. Por eso el domingo es tan importante. Por eso ningún cristiano puede, a costa de seguir siendo cristiano, banalizar el domingo. Ver el domingo como un día más. Y digo esto, y realmente así sucede. Muchos cristianos, incluso de los que se llaman buenos cristianos, banalizamos el domingo. Domingo que es el monumento conmemorativo de la resurrección de Cristo, del resucitado. Dice Guardini, durante mucho tiempo continuó en vigencia el sábado como día de descanso. Es decir, esto no fue rápido, por eso aquí esto es un dato histórico, pero a su lado aparece como primer día después del sábado. Pero los primeros cristianos ya habían hecho objetivo, primer día después del sábado. Pero a su lado aparece como primer día después del sábado, aquel día en que se celebra la memoria de la resurrección. Luego se reúnen ambos significados. Surge el día del Señor, Dominica, del Redentor entronizado, tal como hoy lo conocemos. El primer día de la semana cristiana, tras el cual los demás se encuentran como segundo, tercero, etc. Pasamos así al párrafo 7. El momento de descanso, de tomar aliento sin la carga del trabajo y de la libertad para Dios, ha permanecido por tanto, pero se le ha añadido algo nuevo. El domingo se ha convertido en memoria de la resurrección de Cristo. Entonces, esto de que en Cristo se ha fundado la nueva existencia, con Él empieza el existir cristiano, tiene una objetividad, una expresión concreta, un monumento concreto, un parangón, un referente en la semana, y es el domingo. Ese sábado, ese día que en el tiempo primitivo existía ya desde la creación del mundo, el momento de descanso, de tomar aliento sin la carga del trabajo y de la libertad para Dios, ha permanecido, por tanto, sigue ahí. Su estructura original está. No se ha cambiado aquí nada de súbito, no se ha creado de la nada, sino que ya estaba. Y entonces esto está, y este es el párrafo 7, sombreado. Pero se le ha añadido algo nuevo. El domingo se ha convertido en memoria de la resurrección de Cristo. La novedad cristiana en cuanto al día de descanso, al sábado en la antigua alianza, ahora se le ha introducido algo nuevo. Se ha convertido en memoria de la resurrección de Cristo, el monumento referente al resucitado. Con solemnidad expresamente litúrgica, esta memoria se celebra como fiesta de Pascua, el primer domingo del plenilunio de primavera. Su contenido bien entendido forma la síntesis de la fe cristiana en general. Su contenido bien entendido forma la síntesis de la fe cristiana en general. Y entonces se expresa esto de manera más tocante o más puntual o matizada. La victoria del amor de Dios sobre el pecado y la muerte. Y en esta victoria, la revelación de quién es Dios. Por tanto, la Pascua constituye la fiesta cristiana por antonomasia,
penetra por el año entero, a revivir de nuevo en cada día del Señor. Todos los domingos es Pascua. Todos los domingos es Pascua. Así termina el párrafo 7. Todos los domingos es Pascua. Y ustedes preguntarán, ¿por qué es Pascua? Vuelvo a leer entonces desde lo sombreado en la parte ya más final del párrafo 7, la mitad del párrafo 7. Su contenido, bien entendido, forma la síntesis de la fe cristiana en general. La victoria del amor de Dios sobre el pecado y la muerte. Y en esta victoria, la revelación de quién es Dios. Por tanto, la Pascua constituye la fiesta cristiana por antonomasia. Penetra por el año entero, al revivir de nuevo cada día del Señor. Todos los domingos es Pascua. Pero también, y entonces así pasamos al párrafo 8, pero también por la redención, el mismo trabajo recibe un carácter nuevo. Recuerden que esto no es solamente un carácter religioso, sino que todo lo que Guardini nos va expresando tiene una vinculación con la vida concreta. Esa vida que en el cristiano no puede separarse como, esto es muy laico. No, el cristiano no hace esa distinción. Esa distinción es, y pudiera ser muy, muy pagana, un pagano que no quiere nada de lo cristiano, pero no puede sustraerse de lo cristiano, puesto que los cristianos han impregnado todo y algunas cosas no son cristianas, pero ya el cristianismo las predicaba como contrarias así. En fin, esto es bastante, es un campo muy amplio para desglosarlo. Pero esto de que el cristiano no puede ser laico, en el sentido de que no puede despojarse de Cristo, y si empieza a ser un laico en el sentido de laico como el mundo lo ve. No, el Estado es laico, esta institución es laica, esto es laico, esto no tiene nada que ver con lo religioso, esto no tiene nada que ver, no metas nada, ningún interés religioso, no introduzcas ningún criterio religioso. Eso es una errata, eso es una vagabundería, eso es una banalidad, eso es un simple intento de quitar lo evidente, de despojar lo evidente. Porque en lo cristiano nos movemos y existimos. No solamente nosotros cristianos, sino inclusive aquellos que no son cristianos. Y eso ya lo debatía Benedicto XVI, creo que en ese entonces todavía era Joseph Ratzinger, con el filósofo y catedrático alemán Habermas, sobre todo este proceso en el que el mundo se va moviendo, hacia el cual el mundo va rechazando cosas cristianas, pero va viviendo de las virtudes cristianas. Y aquello que Chesterton decía, que lo que el mundo estaba, los derechos o algunas expresiones del mundo más concreto, eran las virtudes cristianas que se habían vuelto locas. Y no las virtudes per se, pues las virtudes están estables, sino el portador de la virtud se vuelve loco y hace una expresión de todo lo cristiano a su manera, a su interpretación, a su subjetividad. Es decir, hemos salido quizás de eso más concreto, de eso más formal, de eso más recibido, a decir, yo creo esto, yo realizo esto, yo hago así, pero ninguno de nosotros o nadie ha sido tan genio de crear un estilo por su propia cuenta totalmente suyo, sino que ha sido cogiendo esto que me agrada, esto que me parece, esto que quiero y haciendo ya así como mi mundo, que me he divertido, como dice Santa Teresa. Entonces, pero también por la redención, el mismo trabajo recibe un carácter nuevo. Es decir, esto que ahora se nos exige como tan laico, tan desvinculado de lo religioso, el trabajo que Dios hizo como castigo, como dice el merenguero dominicano, o como está así en nuestro sentir, nuestro latir, como una carga del trabajo, dice. Pero también por la redención, el mismo trabajo recibe un carácter nuevo. Permanecen sus deberes naturales y permanece también lo que hay que sobrellevar como consecuencia del pecado original. Pero se nos revela el misterio de la providencia,
de que todo lo que acontece constituye una parte del gran proceso del nuevo nacimiento. Vuelvo a leer esto sombreado. Pero se nos revela el misterio de la providencia, de que todo lo que acontece constituye una parte del gran proceso del nuevo nacimiento. Por tanto, el trabajo ya no es solo la lucha por la vida y la obra, cargada de maldición, sino también la forma como va creciendo día a día a través de toda la actividad y esfuerzo el hombre conformado según Cristo. Aquí se expresa puntualmente la novedad con la que terminábamos el párrafo. He olvidado el número y no lo tengo señalado, si no estoy equivocado, el 8, y decía, pero también la redención, pero también por la redención el mismo trabajo recibe un carácter nuevo. Y se nos hace explícito entonces aquí lo que entiende Romano Guardini por este carácter nuevo que adquiere el trabajo. Claro, dejando ver que su realización natural, su carga natural que tiene y la situación a causa del pecado sigue estando ahí. Pero dice, por tanto, el trabajo ya no es solo la lucha por la vida y la obra, cargada de maldición, sino también la forma como va creciendo día a día a través de toda actividad y esfuerzo el hombre conformado, según Cristo. Con esto el trabajo adquiere una nueva plenitud de valor, de dignidad y confianza, y una nueva alegría que va más allá de la que brota del uso de las energías, de la conquista del mundo y del logro de la obra. Es la alegría por la venida del nuevo cielo y la nueva tierra, de la que habla el Apocalipsis y el capítulo 8 de la epístola a los romanos. Esto es la creación renacida por la redención y la fe. Esto es la creación renacida por la redención y la fe. Si Cristo nos ha redimido, y nosotros eso si decimos Cristo me ha redimido, lo decimos por la fe, porque por la fe creemos estas cosas que los sentidos no atestiguan, que los entendimientos no pueden por sí mismos formular, sino que la han recibido de Dios. Por eso cuando el Hijo del Hombre se introduce en el mundo, dice, la obra de Dios es esta, que ustedes crean. Y le dice a los discípulos, id y predicad el Evangelio. El que cree y se bautice, se salvará. Así se inicia todo esto. Esto es fe. La fe descansa sobre ciertas cosas naturales que el hombre puede creer por sí mismo, porque su razón le permite llegar. Pero aún incluso en lo más natural, el hombre recibe presupuestos o cosas de fe porque él no las puede indagar, porque su entendimiento no es quizás tan sutil. Por eso nosotros recibimos las leyes de otros, porque nosotros mismos nos podemos a veces, ya por nuestro corto entendimiento, ya por los afanes de nuestra vida, ya por lo concreto de lo que nos ha tocado vivir, no podemos formular las leyes. Y las leyes nos vienen dadas por quien está por encima de nosotros en el aspecto de que se ha dedicado con empeño a desarrollar y a estudiar la relación social, la relación humana, y dictamina las leyes. La política la ejerce uno que en la ordenación correcta del hecho estaría asumiendo esa postura por nosotros y nos representa, puesto que nosotros no nos detenemos sobre ello, sino que nosotros, mientras vamos desarrollando nuestro día a día, mientras vamos trabajando, necesitamos unos que hagan política por nosotros. Así, sucedientemente, lo mismo sucede. Pero porque ningún entendimiento y porque aunque la humanidad se esforzó por crear y expresar la religión, a nosotros, lo cristiano, nos ha venido no porque ninguno de nosotros dijera un día, pensemos y hagamos lo cristiano, sino que se nos ha revelado. El Hijo del Hombre, profetizado desde antiguo, desde la creación del mundo, y pronunciado de manera constante en la historia del pueblo de Israel, en los oráculos de los profetas a los cuales nosotros veneramos como testimonio de la fe que hoy vivimos,
en eso se funda nuestra fe. En eso se funda la nueva existencia. En eso se funda lo cristiano. Y nosotros lo creemos porque lo hemos recibido por la autoridad de quien lo ha hecho, de Dios, de Cristo, de la autoridad del que está por encima de nosotros, lo que ojo no vio, lo que mente humana no pudo concebir, lo que no vino al pensamiento del hombre, sino que le fue dado. Y por eso Pablo dice, la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. Nosotros hemos venido a esto que es la fe. Por esto, en la creación renacida por la redención y la fe, se recibe la redención por la fe. El que se percibe, se cree redimido, lo cree y lo vive por la fe. Entonces, dicho esto impregna todo. Esto empapa todas las realidades, porque la fe es una cosa poderosa, la fe es una cosa que trae, y cosa es una banalidad, pero la fe es una realidad concreta, es una poderosa expresión de la verdad que Dios introduce en el mundo. Verdad que por ser propia de Dios y más correspondientemente, y más le corresponde a Dios que a las cosas naturales, que aún con mucha diligencia y mucha tardanza los hombres se van esforzando por aprender, y vemos cómo la historia del pensamiento más natural, más humano, desde los griegos o desde los egipcios, donde se dice que empezó el pensamiento, hasta nuestros días, cómo hemos avanzado mucho porque lo estamos aquí, pero en tanto tiempo y en relación con lo que hemos avanzado en estos últimos, pudiéramos decir, qué lento se avanza. Imagínense ustedes que ese proceso de tan lento sucediera así para el conocimiento de Dios. Nunca hubiéramos conocido al Hijo de Dios. Nunca hubiéramos conocido al Dios verdadero si Él mismo no se diera a nosotros, en el sentido de que Él mismo se revelara. Por eso es necesario, inmensamente necesario, que Dios mismo se revele. Y porque Dios se ha revelado, nosotros debemos creer. Y porque ha sucedido así, no podemos ser indiferentes y darle espalda sin que sobre eso diga Jesús: yo no juzgo a nadie. Mi palabra juzga ya. Es decir, el juicio está dado porque nosotros hemos dado la espalda a lo que ha acontecido. Continúo entonces con el que asumo que es el párrafo 9 y dice así Guardini: en el día del Señor, el cristiano que libre de trabajo y de volver siempre a darse cuenta en esa libertad que está redimido, en el día del Señor, el cristiano queda libre del trabajo y debe volver siempre a darse cuenta en esa libertad de que está redimido, Por eso es tan grande la importancia del día. Este día, si durante el pesar de la semana, como se había dicho en el texto pasado, si en el hombre por el acontecer de la rutina de la semana completa no ha podido entregarse con excelencia, con reverencia a Dios, el domingo viene a ser el lugar para eso. Por eso es tan grande la importancia del día, en cuanto que el creyente deja de vivir conforme a su sentido. Lo transitorio inunda su conciencia de lo eterno, su conciencia de Dios, pero también de su propia esencia más profunda. Pues, en efecto, él no tiene solo que creer en Dios, sino también en lo que es él mismo a partir de la redención. Sino también en lo que es él mismo a partir de la redención. El hombre no solo cree o se debe esforzar por creer en Dios, sino en esforzarse por creer también lo que Dios ha hecho con él y lo que Romano Guardini expresa, sino también en lo que es él mismo a partir de la redención. Ya no somos los mismos. Y lo dice Romano Guardini con esto, en cuanto que el creyente deja de vivir conforme a su sentido, porque la mayor tentación del cristiano es vivir solamente conforme a los sentidos. Y de aquí ha venido el malentendido de que lo cristiano ha atacado los sentidos, ha atacado el cuerpo. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así explícitamente. Pero hay una pequeña incongruencia, un choque entre la sutileza de la mente, de la fe,
y la expresión en los sentidos, en los cuerpos, en la vivencia. Y no, como nosotros normalmente para vivenciar las cosas no somos muy ordenados, este caos era inevitable, era inevitable. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, ya Pablo le tuvo que llamar la atención a Pedro. Su mente iba por una parte y su cuerpo en los hábitos de la costumbre del pueblo judío seguía por otra. Y eso es algo muy común y es algo que lamentablemente nos acompañará, entiendo yo, hasta la redención del mundo. Pero de ahí a decir que los cristianos han introducido ese caos, no. Ese caos siempre ha estado, al punto tal de que los griegos consideraban, y con verdad o mentira, que el hombre libre no podía entregarse a los trabajos excesivos del esclavo y tenía que aprobar la esclavitud en ese aspecto también, porque no podía el filósofo, el gran maestro, el político, estar a su vez cargando durante la mañana para poder comer piedras sobre su lomo para hacer el panteón de Atenas. Toda esta disyuntiva ha acompañado siempre la humanidad y no es algo propio de los cristianos. Claramente, en la predicación cristiana, con particularidades, se han dado excesos y esos excesos han tomado quizás mayor profundidad que la doctrina fiel y verdadera de los cristianos. Eso es algo que también siempre va a pasar. Y no va a pasar ya nunca más cuando nosotros nos encontremos de manera definitiva con Cristo. Cuando ya ninguno de nosotros necesite maestro. Porque el Espíritu de Dios, porque Dios mismo nos instruirá plenamente. Porque así ha de ser en la Jerusalén celestial. Esto queda continuamente recubierto por la vida cotidiana, pierde realidad por la debilidad, se hace confuso por el enredo, se quebranta en su valor por la maldad. Pero en el domingo debe volverse siempre a consolidar y a ahondar la certidumbre que tiene el cristiano de su auténtica esencia. Tan pronto como el domingo no le exhorta a ello, desaparece eso de la conciencia. Este punto es lapidario, y vuelvo a leerlo. No lo comentaré, pero lo voy a leer porque si lo comento creo que puedo dañarlo. Esto queda continuamente recubierto por la vida cotidiana. Pierde realidad por la debilidad. Se hace confuso por el enredo. Se quebranta en su valor por la maldad. Y aquí entonces, luego de enumerado el mal, dice la que sería la solución. Pero en el domingo debe volverse siempre a consolidar y a ahondar la certidumbre que tiene el cristiano de su auténtica esencia. Tan pronto como el domingo no le exhorta a ello, desaparece eso de la conciencia. Continúa Guardini en el que considero que sería el párrafo 9º o 10º y el último. La experiencia lo demuestra. Ya el hombre creyente, por las más diversas razones, se ve tentado constantemente a convertir el día santo en día de trabajo, lo cual ocurre mucho más para el indeterminado o indiferente de religión. Empresarios, comerciantes, cultivadores, propagandistas, declaran que la producción necesita el domingo y los clientes deberían poder comprar. Aún hemos de hablar con más detalle de los peligros que derivan de la especial situación técnica de nuestro tiempo. Así pues, todo insiste en apremiar a que se explote económicamente el domingo y la regla cristiana parece un desperdicio sin sentido. Así ha quedado acorralado todo lo cristiano y lo expresa así Romano Guardini. Y la regla cristiana parece un desperdicio sin sentido. Nosotros hemos perdido el sentido de lo cristiano por eso, porque han sido tan acorraladas las realidades cristianas y el mismo domingo ha perdido su fuerza, ha perdido su entereza, su carácter, su formalidad y hemos quedado a la merced. Y nosotros mismos, aún quizás sin darnos cuenta, hemos ido con nuestra práctica diaria acorralando la regla cristiana. Regla cristiana que va del domingo, en el contexto en el que hablamos, hasta los mandamientos, hasta las expresiones más propias de los cristianos. Todo eso ha quedado como un sinsentido, ha quedado acorralado, porque ya no se siente. El sentido de sentir las cosas de los cristianos nos lleva a que por sentir otras cosas vamos dejando fuera y perdiendo a su vez el sentido de lo cristiano.
Pero eso, por lo pronto, representa una gran miopía. Pues si ese día es lo que se ha señalado en nuestra consideración de los ritmos naturales de la vida, entonces tales opiniones calculan mal. Con el trabajo continuo se pierde lo que se ha llamado la pausa creadora, el soltarse y esponjarse interiormente, con lo cual sufren tanto la vida como la producción. Pero tras el cálculo erróneo hay otro perverso. El instinto de la enemistad a la fe sabe que si se logra desarraigar el domingo, el hombre pierde la consistencia religiosa y queda entregado a los poderes económicos y políticos. Esto no puede estar más claro y simplemente procedo a leerlo nuevamente. Pero es por eso, por lo pronto, representa una gran miopía. Pero eso, por lo pronto, representa una gran miopía. Pues si ese día es lo que ha señalado en nuestra consideración de los ritmos naturales de la vida, entonces tales opiniones calculan mal. Con el trabajo continuo se pierde lo que se ha llamado la pausa creadora, el soltarse y esponjarse interiormente, con lo cual sufren tanto la vida como la producción. Pero tras el cálculo erróneo hay otro perverso. El instinto de la enemistad a la fe sabe que si logra desarraigar el domingo, el hombre pierde la consistencia religiosa y queda entregado a los poderes económicos y políticos. Así termina Romano Guardini, El Día del Señor, en La Nueva Alianza, en el libro Historia y Santificación del Domingo, del cual hemos ido extrayendo tantas riquezas y de las cuales son todas prácticas. Son la formación de nuestra conciencia para nuestro vivir concreto. Son, así como el título de aquel famoso libro de Immanuel Kant, son nuestra razón práctica. Esto no ha sido solamente consideración lejana, distante, sino que ha venido o es, y para eso ha sido compartido en este canal, práctica diaria, hábitos diarios, empezar a realizarlo, empezar por lo que más me llama la atención, pero empezar, y no solamente quedarme en lo que me llama la atención, sino ir introduciendo todo esto a mi habitualidad, a mi situación concreta, ir impregnando mi realidad. Bueno, de momento no puedo dejar de trabajar los domingos, pero voy a hacer con conciencia las cosas y en la medida de lo posible, cuando yo pueda decir, no, mira, yo domingo no puedo, yo voy a ir desvinculando mi domingo, purificando mi vida. Mientras mi conciencia esté bien formada, aunque yo camine por cañadas oscuras, aunque yo en domingo trabaje, puedo ir con esa conciencia, contrito y humillado ante Dios, pedirle perdón y que Dios me conceda por su gracia, por su mérito, por sus favores, la libertad. Así como al pueblo de Israel, el Señor dice, he oído el clamor de mi pueblo, y le dice a Moisés para que vaya y saque a su pueblo. Así puede el Señor hacer con nosotros. Pero si nuestra conciencia no está formada, ¿cómo va a gritar? ¿Cómo va a decir, me sucede esto, ayúdame? ¿Cómo va a decir con el salmista, me llega el agua hasta el cuello? Aquel que no ha pensado su realidad. Aquel que está en un letargo, que está acomodado a la situación del momento presente. Aquel que no forma su conciencia. Gracias por mirar este video. Si te gustó este video, te invito a compartirlo. Te invito a suscribirte al canal. Te invito a darle me gusta, a comentar las ideas que te gustaron, a pedir o enriquecer con algún comentario importante, concreto, válido, lo que hemos hecho en este momento. Y también a compartir este video con conocidos a quien pueda interesarle, incluso a quien creas que no puede interesarle y quizás lo ve y luego le interese. Así que Dios te bendiga, te guarde, haga brillar su rostro sobre ti, te conceda su favor, te dirija su mirada y te dé la paz. Amén.